SER Podcast. Acontece que No es poco es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta, Nieves con Costrina. Tenemos un género muy variado: nacimientos, extravagancias, muertes, batallas, revoluciones, asesinatos, injusticias, farsas religiosas, reyes más tuerzos, bodas. Aquí te dejo el que toca ahora. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿cómo estás? Buenas tardes. No nos aburrimos nada. Joder, vaya tarde que el Barça, Willy, Bollero. Está bien. Oye, es posible que últimamente ocurra menos, pero suele ser relativamente frecuente que por la radio lancemos avisos de que falta sangre de tal o cual grupo, ¿no? No hace mucho hemos lanzado alguno. Esto los hospitales lo tienen muy controlado, están siempre muy atentos porque, bueno, las transfusiones de sangre son básicas para un montón de intervenciones. Pero claro, eso de poder guardar la sangre, tenerla almacenada y hacer uso de ella solo cuando sea necesario, ¿esto ha sido siempre así? Pues no. No, ni mucho menos. Y hoy vamos a contar aquí en La Ventana, en este Acontece que no es poco, la historia del hombre que se lo inventó. Y un gran hombre, ¿eh? Yo lo descubrí hace poco y vaya tipo estupendo, me ha parecido, ¿no? El 30 de marzo de 1957, hace hoy 65 años, murió en Manchester, en Reino Unido, un hombre que se llamaba Frederic Durand i Jordà. En Barcelona, no sé si lo digo bien, Jordà, ¿no? Jordà, sí. Jordà. En Barcelona, en el Paseo Taulat 116, voy a dar todos los datos, que está en la estación de metro de Poblenou, la línea amarilla. Sí. Bueno, pues ahí hay un edificio moderno de 5 plantas que acoge el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. Sí, esa es la empresa pública de la Generalitat que abastece a los hospitales de sangre, de tejidos, pero todo tipo, oculares, vasculares, musculares, la leche materna para prematuros también, ¿no? Todo producto, por supuesto, de las donaciones, de la solidaridad. Ese edificio lleva el nombre de Frederic Durand i Jordà, pero al margen de los que trabajan allí y los especialistas en hematología que hayan tenido que estudiarlo, dudo que alguien más sepa quién fue este médico, este investigador y sobre todo esta persona tan íntegra. Al menos en Cataluña han tenido la gran idea de dar su nombre a un edificio volcado en la sanidad pública, ¿no? Y espero que nunca a un hospital privado se le ocurra usar el nombre del doctor Durand i Jordà, porque es que, vamos, saldría de su tumba en Manchester y se liaría guantazos que este deja pequeño a Will Smith, ¿no? Este hombre salvó miles de vidas con un método propio de transfusión de sangre, pero en 1939 tuvo que huir porque la guerra la ganaron los que la provocaron, los golpistas, los de la ultraderecha, ¿no? Así que la ultraderecha se encargó de silenciar el trabajo y la figura de Frederic Durand i Jordà. Juguemos pues al juego de las diferencias, de cómo unos hacen patria dentro y fuera de este país, dejando el pabellón español en todo lo alto, con el talento, con el trabajo, con la investigación y con la solidaridad. Oye, y de cómo otros llevan la patria en la billetera y lo más alto que han llevado a España es cuando agitan la bandera de colorines encima de un caballo y encima disfrazados de rejoneadores. He fet un salt estrany que ens ha aixecat més de 3 pams. Sortia fum tan dens i blanc i a dins tu i jo i el meu gran salt teníem por mirant a baix, teníem por i ens hem quedat mig abraçats, sentint el salt, regalimant-me entre les mans els testimonis oculars. A ver si yo lo he entendido bien. ¿Frederic Durand i Jordà tuvo que huir solo por ser médico y salvar vidas? Es decir, ¿en qué cabeza cabe esto? Pues por eso, pero sobre todo porque estaba implicado con la democracia, ¿no? Era republicano. Este hombre además militaba en el PSUC, en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y luego ya además era masón, que esto ya era el colmo, ¿no? Para la ultraderecha. Tenían todas las papeletas de este hombre para ir directo al paredón, y por eso tuvo que irse. Su huida, sin embargo, estuvo disfrazada de invitación, porque la fama de este médico hematólogo había llegado a todo el mundo. El doctor Durand i Jordà fue invitado por la Cruz Roja Británica como truco para que pudiera salir de España. Por un lado lo hicieron para ayudarle a escapar, pero por otro, Gran Bretaña estaba muy interesada en el método de transfusión de sangre que ideó Durand i Jordà, porque es que, fíjate, al del año que hablamos, 1939, sí. La Segunda Guerra Mundial estaba encima y necesitaban la sapiencia de este hematólogo e investigador que había un hombre además de origen no muy poderoso, porque había nacido en la Barceloneta y fue hijo de un comerciante de salazones, ¿no? Tiene mucho mérito
que en mitad de una guerra este hombre alcanzara fama mundial gracias a su método de transfusión, de conservación y almacenaje de sangre, que aquí estaba la clave, en el almacenaje, y a cómo lideró en Barcelona este servicio de transfusión que creó en el 36 por orden de las autoridades sanitarias de la República Española. Claro, es que imagino que poca sangre habría disponible en aquellos años, ¿no? Para atender a los heridos de una guerra, la que fuera. Fíjate la que habría, tan poca. No sé, que la única sangre que había disponible era la que llevaban puesta los propios humanos en su mismísima interioridad, ¿no? Claro. Es que pues lo que decías al principio, lo mismo nos creemos que eso de donar sangre y guardar al fresco, guardarla ahí al fresco hasta que se necesite desde siempre. Pues no. En 1936, para transfundir sangre a un herido, y no hablamos solo de España, sino del resto del mundo, con la medicina avanzada, ¿no? Tenían que buscar a una persona que quisiera donar, enchufarle la aguja al brazo y a través de un tubito llevar la sangre directamente al brazo del otro, del que necesitaba la sangre, ¿no? Y ahora, para situarnos mejor, vámonos al parque de Montjuïc, donde ahora está el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que para situarnos está muy cerquita, a unos 800 metros, del Palacete Albéniz, que es donde es muy cerquita, donde se hacen la foto todos los premiados antes de la entrega de los Ondas. Sí. Bueno, pues en ese edificio del Instituto Geológico se instaló el Hospital 18, que así se llamaba, para atender a los heridos de guerra, los hospitales de sangre que se llamaron durante la guerra de España, ¿no? Y le dijeron al doctor Duran y Jordà: a ver, te nombramos jefe del servicio de transfusión de sangre del gobierno republicano, tú verás cómo te apañas, pero organiza esto para transfundir sangre a toda leche, que te vamos a ir mandando heridos. Primer problema, gran parte de los heridos que llevaban al hospital de Montjuïc no llegaban vivos. Era imposible. Segundo problema, no había suficientes brazos de donantes para pasar la sangre directamente al herido. Claro, es que no, era una locura, ¿no? Había poca sangre disponible y muchísima demanda. Ahí es cuando sale el genio del hematólogo, que se propone inventar algo para llevar la sangre a donde estén los heridos. Había que extraer, almacenar, conservar y transportar. Y todo esto sin pararse a pensar mucho, a toda prisa, porque, por si no lo hemos recordado, en este país la ultraderecha dio un golpe de Estado para cargarse la democracia. Ese golpe provocó una guerra que dejó centenares de miles de muertos y heridos españoles. El doctor Catalán trabajó rápido, muy rápido, y en un mes tenía organizado todo para llevar sangre al frente. Pero ¿cómo? ¿Solo en un mes? En un mes, un método de transfusión y almacenaje de trascendencia mundial que tuvo después. Sí, maravilloso. No está mal, ¿eh? Ese fue un genio. Inventó uno de los primeros bancos de sangre y lo hizo perfeccionando la extracción que había experimentado otro médico unos años antes, también catalán, se llamaba Josep Antonio Grifol Roig, que sacaba sangre del paciente a un recipiente de vidrio. Pero lo de Duran y Jordà iba mucho más allá. Primero, porque lo hizo en mitad de una guerra y ni siquiera él se paró a calibrar la enorme importancia de su método. Él pensó en algo para salvar vidas. Ya llegaría el momento luego de publicarlo, de contarlo en los ámbitos científicos, ¿no? Porque por supuesto que se enteraron en el extranjero de su trabajo. La primera expedición que montó el médico en agosto del 36, fíjate, el golpe de Estado fue en julio, bueno, pues en agosto del 36, la primera expedición que montó para llevar sangre a un hospital que había a 300 kilómetros de Barcelona fue muy doméstica y muy ingeniosa. Ya habría tiempo de ir perfeccionándolo, ¿no? Se adaptaron unos camiones refrigerados que habían sido utilizados hasta justo antes del golpe de Estado, utilizados para el transporte de pescado desde San Sebastián. Y los talazones. Los tenían en Barcelona. Esos camiones frigoríficos, ¿no? Después, y voy a contarlo así muy, muy simple, ¿no? Se extrajo sangre de muchísimos donantes. Se juntaron las del mismo grupo. Esa sangre se mezclaba con un citrato que evitaba la coagulación. Luego se filtraba esa sangre. Se almacenaba en unos frascos de vidrio redondos. No tenían que tener esquinas, claro. Y con litros y litros de sangre en los camiones refrigerados, a todo meter al frente para transfundir esa sangre a heridos y para utilizarla durante las operaciones. Los frascos con la sangre tenían ahí un tapón de goma con un tubito de vidrio por donde, bueno, pues en fin, y se insuflaba aire al frasco para hacer salir la sangre. O sea, es alucinante. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun.
Esto que has contado es una auténtica barbaridad. Yo no sé si hay datos, si existen cifras de las transfusiones que se pudieran hacer y de a cuántos sitios llegó el banco de sangre este de Duran y Jordá. Esta cosa tan artesanal. Sí, fue alucinante lo que hizo este hombre. Llegó hasta varios frentes del centro de España. Consiguió llevar sangre de Barcelona al centro de España. Y sí hay cifras. Se pudieron hacer 27.000 transfusiones de sangre. El método del doctor Durán salvó miles y miles de vidas y tenía tan clara su vocación médica y la importancia de un potente sistema público de salud que no aceptaba que un enfermo le pagara por curarlo. No tragaba con ello. Decía que le repugnaba tremendamente ver pagar a un enfermo para que alguien lo curara, porque entonces solo los que tuvieran para pagar podrían curarse, ¿no? Para él la salud es que en realidad es lo que tiene que ser, es un derecho fundamental, ¿no? Y por eso decía que los médicos tenían que recibir su sueldo del Estado, porque una actividad como la sanitaria no podía comercializarse. A este cerebro se lo llevó Gran Bretaña, al que consideraban la primera autoridad mundial en transfusión de sangre, y allí siguió investigando, inventando, dirigiendo departamentos, publicando, y bueno, allí se diagnosticó él mismo la leucemia que lo mató con solo 51 años. Cuando pasen por el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, dedicado al doctor Frederic Duran y Jordá, sepan que antes de ser un edificio fue no solo un señor, sino una gran persona. Pedazo de historia, Nieves, y conmovedora. Qué grandes tipos hemos tenido pues y sí, tenemos. Y seguimos teniendo. Mañana más, un beso. Un beso, chao. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.